Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 hasta el 24. Leamos unánimes. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 sirvientes suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beer-seba, y habitó Abraham en Beer-seba. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Gidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llama Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taas y a Maaca. Amén. Conocerlo es aprender de su palabra para tener vida en el Espíritu. Clamemos por el Espíritu para que el Señor obre con su palabra sobre nosotros y que nosotros podamos llevar esa palabra a los que no le conocen de Él. Clamemos por el Espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Obra, Señor, con tu palabra sobre cada uno de nuestros espíritus, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento espiritual, nuestros oídos espirituales, para que podamos hacer la obra que tú nos has encomendado. Hacer discípulos por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en esta mañana, unge mis labios, Señor. Ayúdame, Señor, para que toda palabra que pronuncie mi boca sea únicamente tal y como tú la has revelado. Unge mis labios y envíame ángeles para que me ayuden y yo no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que únicamente dé a conocer la palabra que tú has revelado por medio de la que trajo su Hijo, Señor.
Obra, Señor, en esta mañana con poder y guíame, Señor, que tu palabra sea en cada uno de nosotros, tocándonos hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Qué alegría, mis hermanos. Uno piensa que en el culto de las 7 de la mañana no va a haber tanta gente. Y esto es obediencia, porque estar en el culto de las 7 de la mañana un domingo quiere decir que nosotros nos estamos levantando muy temprano, tipo 5 de la mañana, para estar aquí, cumpliendo con este mandamiento santo, cumpliendo con este mandamiento eterno que es rendir el culto. Y confieso delante de ustedes, cuando el pastor dijo que iba a haber oración de 5 de la mañana de lunes a viernes, pues yo me alegré, pero mi carne se alegró mucho. Aunque yo venía todos los días cuando se inició la oración de madrugada, porque el sitio es muy frío, pero aquí estamos. Y yo dije, Señor, voy a apartar 2 días para venir, y vine un martes. Cuando me encontré con el pastor, pues la alegría fue mucha. Terminamos la oración, y él vino a mí y me dijo, Gildardo, yo estoy partiendo con unos hermanos para Cuba, en tal y tal fecha. ¿Tú quieres predicar? Y eso es duro, pero aquí estamos y debemos estar todos preparados porque también tendremos la oportunidad de que el Señor nos use y pararnos aquí a llevar la palabra. Yo obedecí, le dije, pastor, yo obedezco a lo que el Señor ordena y el Señor confirma. Cuando nosotros venimos a orar, en el tiempo de Él, nuestras oraciones serán contestadas y aquí estamos. El Señor nos usa poderosamente. De muy joven, yo me eduqué en un colegio de curas, en el colegio Calasanz, y luego se derivó en el colegio Calasancio. Y la obediencia era como estando uno prestando el servicio militar, aunque yo no lo presté. Pero si uno desobedecía, el castigo era bien duro, bien duro. Y cantábamos una cancioncita que es el Salmo 22. Qué alegría, decía. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Esta era una cancioncita que nosotros nos tuvimos que aprender por obediencia, porque cuando en el colegio no obedecíamos, o los curas nos daban calvazos o nos jalaban las orejas, pero aprendíamos porque aprendíamos. Y nos castigaban, por ejemplo, leyendo, caminando sin mirar al piso, sino leyendo lo que estábamos mirando aquí. O nos castigaban todos los días yendo a misa de 6 de la mañana, a un convento de las Carmelitas, a cantar la cancioncita y sin siquiera uno entenderla, porque uno no entendía nada. Entonces, ¿por qué voy yo a esto? Porque nosotros éramos desobedientes. Porque no hay niños obedientes, o si hay niños obedientes, ¿sus hijos son obedientes? No, hay que reprenderlos, y muy duramente. Y obvio que nosotros también pasamos por todo esto. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Que nosotros obedecemos a la ley. Nosotros tenemos una constitución en nuestro país, tenemos unas leyes y obviamente que a ellas nos sometemos. Si no las obedecemos, pues tenemos la justa retribución, el justo castigo que merecemos. ¿No les ha pasado hoy en día que ustedes, por ejemplo, están en familia o va uno por la calle y le presentan a alguien, un niño, y el saludo es, hola, y de una vez lo van a uno tuteando? Terrible. En mis tiempos, jamás. Tutear a una persona, eso era porque uno ya le tenía la absoluta confianza o se la habían dado. No, los niños de hoy no. Los niños de hoy, como son desobedientes, claro, nosotros fuimos desobedientes. Hola, ¿cómo estás? Ay, terrible, ¿no? Terrible. Hacen avergonzar a sus padres y de ahí vergüenza para sus profesores. Entonces, todo esto viene por la desobediencia. ¿Cómo vino el pecado? Por la desobediencia. Yo me di en la tarea y dije, pero Señor, tú que me muestras con esta palabra de Génesis 22, y hay tanto para tomar de ahí, porque aquí vemos que Dios es poderoso, que Dios habla, que Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único, y él sin siquiera pensarlo, lo hace. Yo dije, Señor, yo me voy a ir por el lado de la obediencia, y busqué esta palabra, dije, obediencia. Obediencia en el diccionario dice, es someterse, ceder, acatar, confiar,
cumplir, ejecutar, observar, bajar la cabeza, cumplir con las peticiones de quien manda o quien establece la ley. Dice, obedecer en un animal es que el animal hace lo que su amo le ordena. Abraham, que se llamó primero Abraham de Ur de Caldea, su nombre significa padre, dirigente de muchos errantes, de quien se cree inició la colonización de las tribus hebreas en Canaán. Tuvo 2 hijos, Ismael de Agar e Isaac de Sara, y su único heredero, ¿quién fue? Isaac. Como Ismael era de Sara, no iba a heredar. Leamos Génesis capítulo 17, versículo 4. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y te haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Abraham es llamado el padre de la fe, y con quien Dios hace su primera alianza, con él hizo pacto. Leamos el versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios le confirmó a Abraham, le proveyó y le confirmó que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Aquí en la lectura, cuando leímos Génesis 22 del versículo 1 al 24, vemos 4 aspectos fundamentales que son: Dios habla, Dios ordena, Dios provee y Dios respalda. Lean conmigo por favor Génesis 22 versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Vemos que Dios habla, que Dios confirma. Dios tuvo que jurar. Uno a veces está en la calle y pasan, por ejemplo, los testigos de Jehová, y uno les pregunta, ¿usted qué cree? ¿Que Dios juró? No, ¿cómo se te ocurre, hermano, que vas a decir eso? Dios nunca juraría. Vamos a Isaías capítulo 45, versículo 23. Isaías capítulo 45, versículo 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará y jurará toda lengua. Dios tuvo que jurar para que su pueblo le creyera. Pregunta, ¿Israel hoy en día está obedeciendo o no está obedeciendo? Claro que obedecen, pero ¿a qué obedecen? A la ley. Pero no quieren obedecer a la gracia. Jesús vino, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron y lo mataron. Y alguna vez me encontré yo con un muchacho que es judío y le dije, oye, ¿tú qué opinas de Jesús? Me dijo, no, Jesús está muerto, déjalo allá quietico. Le dije, entonces, ¿por qué tú sí crees en todos los libros del Antiguo Testamento, en todos los profetas, si también están muertos? Me dijo, no, es que nosotros tenemos que creer en los profetas porque somos judíos y porque estamos esperando la venida de Jesús. Le dije, del Mesías. Le dije, no, terrible. ¿Cómo así que porque Jesús está muerto, dejémoslo allá quietico? ¿La tumba la encontraron? Nunca la encontraron. Jesús resucitó y Él se reveló, pero ustedes no han querido creer. Entonces, ¿el pueblo de Israel está creyendo? A la ley. Está obedeciendo a la ley, pero no están obedeciendo a la gracia que vino por medio de Jesús. Leamos por favor Génesis 22, versículo 8.
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nosotros somos como Isaac, ¿no? El cordero que debía de ser inmolado, el cordero que debía de ser sacrificado, pero como Dios es justo y misericordioso, no lo sacrificó. En cambio, mandó a su hijo, a quien sí sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Abraham, el padre de la fe. Y simplemente Abraham creyó. ¿Por qué creyó? ¿Por su fe o dudó? Abraham nunca dudó. ¿Por qué no dudó? Porque él sabía que Dios no le iba a abandonar. Él sabía que Dios no le iba a dejar colgado de la brocha, como dice el pastor Diego. No. Él por fe llevó a su hijo, enalbardó su asno y llevó sus siervos y fue y dispuso todo para el holocausto. Pero Isaac sí dudó. Claro que Isaac sí dudó. Leamos Génesis 22, versículo desde el 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero. Entonces nosotros, como si somos como Isaac, nosotros sí dudamos, nosotros sí lo pensamos, nosotros decimos: ¿será que obedezco o será que no obedezco? ¿Será que sirvo o será que no sirvo? Cuando nosotros nos paramos aquí en el púlpito, hacía tiempo no lo hacía, a presentar o a preparar una prédica y mostrarla a ustedes, lo hacemos con temor y con temblor. Pero servimos, y este privilegio de estar ante ustedes es el privilegio más grande que nosotros podemos tener mientras estamos aquí en esta carne. Entonces lo hacemos por amor. Isaac sí dudó, claro que dudó. Y le dijo: Padre, pero no veo el cordero. Y él, por fe, Abraham, que sabía que Dios no le iba a abandonar, dijo: el Señor se proveerá. Lo acabamos de leer. Abraham obedeció. No tenía ley, no había sido dada la ley, pero él obedeció sin ningún reparo. Él sacrificó a su unigénito, al hijo que le iba a heredar. Lo mismo hizo Dios con Jesús. Lo sacrificó, lo mandó a morir por nosotros. Entonces nosotros vemos que Isaac dudó, pero Jesús, cuando fue enviado, nunca dudó. Él sí obedeció con su muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo respaldó Dios a Abraham? Miremos Génesis 22, versículo 14 en adelante. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces vemos claramente que Dios habla, que Dios ordena, que Dios provee y que Dios respalda. Nunca le falló a Abraham, y él por fe creyó y dio su vida y expuso la vida de su hijo. Pero ¿qué hablan los profetas acerca de la obediencia de Israel? ¿Israel siempre ha sido un pueblo obediente? Jamás. Hoy en día tampoco obedece. Por eso decía el pastor: Israel, dice en la palabra, tienen frente de diamante, pueblo terco, contumaz. Miremos Daniel capítulo 9, versículo 4. Daniel capítulo 9, versículo 4 en adelante. Leamos. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre alabaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Nunca, es que el pueblo de Israel nunca obedecía. Leíamos en el Salmo que era un pueblo contumaz, que él más de una vez les dio su misericordia y volvía el pueblo y le fallaba. Más de una vez, es que hay como unas 5 veces se nombra ahí la rebelión y la desobediencia del pueblo de Israel. Pero Dios es misericordioso y justo, y ahí estaba. Entonces los mismos profetas tenían que clamar por su pueblo, ofrecer holocaustos, ir y pedir por ellos, porque el pueblo, aún así, viendo todo lo que sucedía, que pagaban con su propia vida, no les interesaba. Miremos por favor Zacarías, capítulo 7. Versículos 11 hasta el 14. Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 14. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino por tanto gran enojo aparte de Jehová de los ejércitos. El pueblo nunca obedecía. Israel contumaz. Los profetas tenían que orar, clamar, pedir para que el Señor los escuchara, para que el Señor los perdonara. ¿Cómo actuó la iglesia primitiva después de que conoció el Evangelio? Miremos. Leamos el libro de los Hechos, capítulo 5. Versículos 27 hasta el 32. Hechos capítulo 5, versículo 27. Pedro y Juan han sido apresados, por fe oraron, y dice aquí en los versículos anteriores que vino un ángel. Dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Entonces, ¿cómo empezaban a obedecer los apóstoles? Con su propia vida, porque ellos fueron apresados, porque aquí los conminaron a que nunca predicaran en el nombre de Jesús, que tenían que callarse o morirían. Pero ellos tenían el pleno convencimiento de que esa era la vida, darla por la vida hasta la vida misma. Y dice que no os mandamos estrictamente que no os enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ya predicaban el Evangelio, ya mostraban quién era Jesús y qué era lo que nos había dejado, su gracia.
Miremos Hechos capítulo 6, versículo 7. Porque uno puede decir, es que como ellos son los que se enseñorean, los sacerdotes, ellos no obedecen, ellos hacen que su grey, que su pueblo obedezca. ¿Qué dice el versículo 7 en el capítulo 6? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes conocieron a Jesús, los sacerdotes también obedecían por la fe. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Obediencia en la iglesia primitiva. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Leamos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraterno no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ya la iglesia primitiva obedecía, estaban haciendo la obra. Dicen que todos llevaban hasta lo último que tenían y lo ofrendaban para que la iglesia creciera, para que la iglesia se fundamentara. Entonces vemos que en la iglesia primitiva ya no había tanta rebeldía, sino que ya los profetas llevaban la palabra y su grey iba levantando la iglesia juntamente con ellos. Entonces, como iglesia no primitiva, porque nosotros somos la iglesia que Dios anhela, queremos serlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Obedeceremos o no obedeceremos? Ante este mandamiento, ¿lo haremos o no lo haremos? Porque hoy estamos aquí y quiere decir que obedecimos, porque vencimos con el Espíritu a nuestra carne. ¿Estará hasta ahora aquí? Pero aquí lo hacemos. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Cómo obedeció Jesús? Esto es lo más importante, esto es lo que vamos a ver, el Evangelio. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 48 en adelante. Leamos. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús desde muy niño, Jesús desde muy joven, ya estaba haciendo lo que tenía que hacer, obedeciendo al Padre, llevando la palabra, iba donde los grandes sacerdotes, y ellos se sorprendían porque Jesús les mostraba grandes cosas que ellos no conocían. Por eso sus padres se sorprendían: pero tú ¿dónde estabas? Y dice: es necesario que en las obras de mi Padre yo le obedezca. Lucas capítulo 22. Versículo 42. Esta prédica pareciera como la segunda parte de lo que predicó el pastor la semana pasada, porque vemos que Dios es soberano, porque vemos obediencia, porque vemos que la semana pasada leíamos en Efesios que el que quiere obispado, buena obra desea, y aquí estamos haciendo la obra. Amén. Lucas 22, 42. Diciendo, leamos desde el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Orar es obedecer, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Padre no le desamparó, el Padre le fortaleció, y él obedecía.
y él obedecía, y él oraba. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nunca dudó. Jesús dio su propia vida. Aquí dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y obedeció. Y el 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Obediencia total, obediencia de Jesús. Lo que nosotros por amor tenemos que pensar en ir haciendo. Juan capítulo 14. Versículo 31. Muchos versículos, pero es que obediencia es una palabra que da tanto de largo como de ancho. Y en la palabra, la desobediencia está desde el principio y está hasta el fin. En Apocalipsis lo hemos visto, siempre desobedientes. Juan 14, 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago yo. Levantaos, vámonos de aquí. Nunca Jesús dudó, siempre dio su vida, siempre la entregó, murió en la cruz. Miremos cómo murió en la cruz. ¿Sería que él dudó? No. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando vimos el juramento en Isaías 45, 23, aquí se corrobora, porque él dice que en mi nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Obediencia total. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 en adelante, leamos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Esta palabra en Pedro nos dice que como iglesia debemos obedecer porque somos esas piedras vivas. Somos esas piedras vivas que vamos a llevar la palabra, que vamos a hacer esa luz y esa sal de este mundo, esas teas que alumbren en medio de esta oscuridad en la que vivimos. Conclusión. Jesús obedeció, claro que obedeció, hasta la muerte y muerte de cruz. Israel obedece, Israel no obedece. Están esperando a su Mesías. Entonces nosotros como iglesia debemos hacer la obra, el Señor nos llama. Y no es que nos paremos aquí para exhortar o para regañar, no. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos aquí para hacer la obra, para buscar de su palabra, para llevarla a los que no lo conocen, empezando por nuestras propias familias. Yo me pongo aquí, mi familia. De mi familia seremos por ahí 2 salvos. Y miremos que no nos deslicemos. Mi familia es grande, numerosa, pero no conocen del Señor. Pero yo les he predicado la palabra y no quieren atenderla. Y tengo hermanos que se congregaron conmigo en una iglesia cristiana, que conocieron de la palabra, pero no lo hacen, no creen, por más que uno les predique, por más que uno todos los días les lleve la vida, no quieren creer. Entonces, empezando por nuestras propias familias, hagamos la obra, obedezcamos a Dios. Eso es el justo juicio. Entonces, yo les exhorto, mis hermanos, a que obedezcamos, a que nos paremos en la brecha, a que oremos. Tenemos tanta libertad, el Señor nos dio tanta libertad, que si queremos, venimos y nos congregamos, y si no, no lo hacemos. Si queremos venir a orar, lo hacemos o no lo hacemos. Queremos venir a vigilia, queremos hacer el seminario, lo hacemos o no lo hacemos porque tenemos la libertad. Pero ¿cómo le vamos a conocer a Él? ¿Cómo vamos a tener vida nosotros en el Espíritu si no buscamos de su palabra? Obedezcamos a su palabra. Padre Celestial, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, que como congregación nosotros querramos dar la vida por ti hasta la vida misma. Dice la Escritura en Hebreos 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias, Señor, por tu palabra hemos aprendido a obedecer, porque en el tercer domingo de cada mes nosotros aprendemos cómo rendir el culto. Ayúdanos, Señor, para obedecerte. Gracias, Padre amado, por la vida de cada una de las personas que hoy están obedeciendo, por la vida de cada ujier, de cada coordinador, de cada profesor de escuela dominical, porque en ellos está el fundamento de la iglesia, de levantar estos niños en el conocimiento de la palabra, que mañana serán los predicadores, los que llevarán la luz y la sal a las naciones, a los que no conocen de ti. Gracias por cada persona que ha obedecido y que está en el grupo de alabanza. Gracias, Señor. Los bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que has escogido tú como diáconos. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos para hacer la obra. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.